Esto es un nuevo episodio de FTA de Podcast por María Visión, con sus servidores Yolimar Reyes Sin Candela y Roger Iglesias, que estamos aquí para servirles y para llevar de una forma cotidiana y amena esta palabra de Dios que siempre nos quiere invitar a conocerle más, a llevarlo a nuestra cotidianidad y a vivirlo, ¿no? Amén. De antemano, muchas gracias a todos ustedes por el apoyo y el cariño, porque sin ustedes no estuviéramos aquí, ¿verdad? Así creo. Y sin Diosito tampoco, y sin la Virgencita. Todo junto. Que además es la protagonista de este día, ¿no? Amén, del amén. tema que vamos a conversar. Exactamente. Con un invitado muy especial que, bienvenido sea, gracias a Dios, nos dijo que sí este día. Pablo Vivas, señores, aquí lo tenemos con nosotros. Gracias, Pablito, por decir que sí y estar con nosotros en la tarde de hoy. Y bueno, nada, nos gustaría que te presentaras y nos dijeras el tema del día de hoy. Bueno, bendiciones abundantes para todos los televidentes y radioescuchas, porque entiendo que también es un podcast, entonces por tanto también va en la forma de audio. Uh-huh. También agradezco tu invitación. El día de hoy estamos justamente en miras del Adviento, estamos ya por finalizar el Adviento, ahora el 24, con la celebración de la Santa Natividad de nuestro Señor Jesucristo. Entiéndase también el misterio de la Sagrada Familia, la Virgen María, San José, nuestro Señor, que en ese misterio orbita algo interesantísimo, increíble, maravilloso, y es la reverencia, adoración, forma, manera, espíritu con el que los Reyes Magos adoraron a Jesús. Esto es muy importante. Además de que dentro del cuadro de la escena estaba el Divino Infante en pañales, puesto pues a los pies de María y de San José. Estaban también la Virgen y San José en ese escenario, y es muy, muy interesante. Además está cargado de gran misterio, repito. Uh-huh. Y bueno, pues es menester entrar a hablar un poco sobre este misterio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo en la persona de la Santísima Virgen María. Pero bueno, voy a hablar un poquito antes quién soy, para los que no me conocen. Yo pues soy predicador católico, soy abogado de profesión. Tuve un llamado especial de la Santísima Virgen María ya hace 25 años atrás. De este llamado especial que me hizo la Madre a servirle para enseñarle y pregonarle en todos los lugares y sitios donde había en la divina voluntad ha querido enviarme, y con un mensaje muy, muy importante, que es el mensaje precisamente de San Luis María Griñón de Montfort, a través del Tratado de la Verdadera Devoción, que es la doctrina, por cierto, más sólida, más concisa, más firme, más singular, porque es única, fidedigna, auténtica, confiable, validable. Bueno, agréguele todos los adjetivos, sustantivos, adverbios que usted quiera meter esto para enriquecer la oración que intento dar en relación pues a la Santísima Virgen María. De hecho, los santos papas píos, cuando digo los papas píos o los papas nonos, como se les conoce también, es Pío X, Pío XI, Pío XII, que fueron seguidos uno de otro. Hablaron, testificaron, escribieron, enseñaron sobre la grandiosidad de la doctrina escriturada por el Espíritu Santo a través de San Luis María Griñón de Montfort en el Tratado de la Verdadera Devoción. Tanto así que el Papa Pío X instituyó una indulgencia plenaria para quienes lean el Tratado de la Verdadera Devoción y para quienes reciten la consagración monfortiana contenida en el Tratado de la Verdadera Devoción. Es decir, indulgencia papal. Esto es muy importante. Por vivir el libro, leer el libro y recitar, y por supuesto vivir el compromiso de la consagración plasmada por el Espíritu Santo en el mismo libro.
Bueno, he querido hacer como una pequeña introducción sobre esto para dar a entender la misión que pues se me encomendó, y es llevar al mundo este conocimiento de la consagración a través del tratado de la verdadera devoción de la Santísima Virgen María. Bueno, entonces vamos a entrar de lleno a hablar un poquito sobre el tema de la encarnación a la luz de lo que enseña San Luis María Griñón de Montfort. Pero yo desearía que ustedes dos también intervengan en el programa. Claro. No sea algo así como una especie de monólogo, ¿no? Donde yo aquí estoy disertando y hablando de aspectos teológicos elevados. No, tranquilo, que somos curiosos. Exacto. Ya tenemos un listado. Pregunten, porque en las preguntas de ustedes está la inquietud del público, de la audiencia. Exacto. También. Y en la medida que con la ayuda del Espíritu Santo pues podamos dar respuesta, todos podemos aprender. Correcto. Entonces, vamos a invocar al Espíritu Santo en la forma como la Santísima Virgen se lo enseñó, se lo reveló al padre Stefano Gobbi del movimiento sacerdotal mariano. Movimiento con todo un reconocimiento y peso eclesial, ¿no? Dentro de la misma iglesia. La Virgen, dentro de la vasta revelación que le dictó al padre Stefano Gobbi, en diversas oportunidades le indicó que invocara al Espíritu Santo de esta forma, con la promesa de que si así lo hacíamos o lo hacemos, el Espíritu Santo vendría de una manera más rápida, pronta, pronto, como dicen los italianos, que es rápido, sobre nosotros. Entonces, vamos a hacerle caso, pues, a la Virgen María. Adelante. Y es muy sencilla la oración, simple. Ven, Espíritu Santo, por medio del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Lo diremos 2 veces más. Ven, Espíritu Santo, por medio del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, oh Espíritu Santo, por medio del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces a entrar de lleno en el programa de hoy y a disertar un poco sobre este increíble, maravilloso misterio de la Encarnación, que es uno de los misterios principales que contemplamos y adoramos en Jesucristo en medio del Adviento y en medio de la Natividad que celebramos el día 25, porque es que el 24 es realmente la víspera, el 25 es que realmente el día de Navidad. Que concluye así. Exacto. Entonces, vamos a ver, vamos a ubicarnos rápidamente en el tratado de la verdadera devoción, numeral 248, que precisamente habla de una de las prácticas exteriores que pide San Luis María o pide el Espíritu Santo. Debemos practicar en miras a vivir la consagración al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María. Entonces estamos ubicados en el numeral 246, podemos leer, que es la cuarta práctica exterior que debemos practicar cuando nos hemos consagrado al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen. Son 7 prácticas a la luz de lo que enseña el Espíritu Santo por Montfort. Y esta que vamos a examinar hoy es, como bien dice, la celebración especial del misterio de la Encarnación. Es decir, contemplar, meditar, reflexionar, adorar este misterio en Jesucristo de la Encarnación de Jesús en la Santísima Virgen María. Es la cuarta práctica exterior que debemos realizar cuando nos hemos consagrado. Dice en el numeral a partir, porque comienza realmente en el numeral 243, pero lo vamos a desarrollar y a compartir a partir del numeral 246. El principal misterio que se honra y celebra en esta devoción es el misterio de la Encarnación. De hecho, el reverendo padre Luciano Cicciarelli, que fue mi mentor y guía espiritual por 10 años, y me formó y me dio cartas para ir al mundo a pregonar y a predicar el santo tratado de la verdadera devoción, me decía, recuerdo bien,
varias de las veces que fue a Venezuela y que durante un espacio de 10 años me correspondió recibirlo, me recuerdo que colocaba las manos de esta forma. Entonces, este dedo que sobresale, este nudillo que sobresale, ¿verdad? Que está aquí, me decía, estos son los 4 dogmas que al momento están aprobados por la Iglesia. Pero este que tú ves, Pablo, me decía que sobresale, que está aquí, de este lado, no recuerdo cómo es que se llama este dedo, pero que sobresale este nudillo, dice, es el dogma de la maternidad divina. Es el dogma de la encarnación. Y yo preguntaba, ¿y por qué ese nudillo que sobresale es el que se asocia con el dogma de la encarnación? Me dijo, porque tú ves que precisamente sobresale por encima de los otros 3 dogmas. ¿Por qué? Me decía, porque lo que sucedió en el dogma de la encarnación fue único, exclusivo, extraordinario, espectacular, que ni la mente teológica más brillante que haya podido pisar el planeta lo puede entender, lo puede comprender. Y por tanto, ahí aconteció algo que no sucedió en ninguno de los otros 3. Wow. Y es que en este misterio de la encarnación, la maternidad divina, precisamente se encarnó Cristo. Cristo se hizo carne y sangre, uno, carne y sangre, unión hipostática, carne y sangre con Jesucristo. Exacto. De ahí que el doctor angélico, Santo Tomás, y el doctor de la Suma Teológica, San Agustín, bien dicen que la carne de María es carne de Cristo. La sangre de María es sangre de Cristo. Los huesos de María son huesos de Jesucristo. Los nervios de María, los tejidos de María son tejidos y nervios de Jesucristo. Y por tanto, la Virgen está misteriosamente presente. Esto es increíble. Misteriosamente presente en la Sagrada Eucaristía. Bueno, no, ahí nos lanzaron ese bombazo de luz tan tremendo. Bombazo de luz, hermano, una bomba atómica de luz divina que nos lanzaron estos doctores de la Iglesia y nos ponen a reflexionar de verdad tremendamente sobre lo que sucedió en la encarnación. Exacto. Precisamente, la encarnación fue una Eucaristía continua, constante, ininterrumpida de 9 meses. De 9 meses. Imagínense ustedes una celebración del Santísimo Sacrificio de manera ininterrumpida. 24/7, como hablamos ahora en nuestros términos. 24/7. Durante 9 meses. Eso es algo extraordinario. Claro. De lo que ahí aconteció. Entonces, de ahí me decía, se puede decir el primer tabernáculo, ¿no? Sí, el tabernáculo augusto de la Santísima Trinidad. Así los santos y doctores y maestros de la Iglesia, los padres de la Iglesia, como se le conoce en la magística de la Iglesia, le denominan Santuario Augusto de la Santísima Trinidad, además de infinitos títulos más que recibe la Santísima Virgen. Y entonces, volviendo aquí al punto, este nudillo que sobresale representa el dogma de la encarnación divina, de la maternidad divina, por la importancia de lo que haya acontecido que no sucedió en los otros 3 dogmas. Entonces, hecha esta introducción, que era importante hacerla para ubicarnos en contexto, vamos de nuevo pues al numeral 246, habíamos dicho, a ver, déjeme revisar, era el numeral, ya te digo, 45, a ver, me perdí un momento, por favor. No hay presión. Tranquilo, no, a mí me parece muy importante toda esta aclaratoria que estás haciendo, porque para mí, yo debo confesar que los misterios de la Iglesia antes, o los misterios de Dios, antes de empezar a caminar, yo siempre decía, bueno, eso puede ser como un cuento, ¿no? Eso puede ser como un cuento, eso puede ser como que, bueno, una ficción que nos están dejando allí para que podamos creer, pero luego que empiezas a caminar y empiezas a conocer, y qué bueno este programa de hoy, porque entonces nos afianza que a pesar de que siempre va a ser un misterio, claro, hay siempre un conocimiento que nos va acercando más a él. Total.
como que se da, como que se une la razón con la fe. Correcto. Bueno, como decía San Juan Pablo II. San Juan Pablo II. San Juan Pablo II decía, la razón le da la razón a la fe. Y la fe le da fe a la razón. Exacto. Resolvió el problema ahí de un plumazo rápido. Por eso es santo. Correcto. Pero en el 246 dice, retomo la lectura, el principal misterio que se honra y celebra en esta devoción es el misterio de la encarnación. En él, Jesucristo se halla presente y encarnado en el seno de María. Por ello, es mejor decir, la esclavitud de Jesús en María, mira qué audaz, qué pisa adelante, porque imagínate promover este tipo de teología en el año 1700, hoy, vasta manifestación de la Virgen María con las apariciones contemporáneas de la Virgen que comenzaron con Catalina Labouré en Rudebat en 1830, allá, en esa capilla en Francia, y que hemos tenido al día de hoy, pues, una enormidad de manifestaciones y apariciones, unas aprobadas, otras en proceso de estudio, de parte de la Santísima Virgen. Entonces se nos hace tal vez un poco más fácil digerir esto que en aquel momento, hace 300 años, cuando lo dijo San Luis de Montfort, wow, un escándalo. Como decimos los venezolanos, le ronca el mango, mi hermano, le ronca el mango. Totalmente. Bueno, contra todo pronóstico. Es paisana, pero creo que tú también, Roger. Sí, igual, sí. Entonces, bueno, sabemos lo que significa para los venezolanos decir, le ronca el mango, es decir, es algo de atrevido, audaz, tremendamente desde el punto contra de vista toda lógica. Y avanzada teológica, a decir estas palabras que en su momento a los teólogos de la época les escandalizó. Hoy no nos escandaliza tanto, pero no dejan de tener su impacto y fuerza. Cuando escuchamos esto, lo repetiré. Por ello es mejor decir la esclavitud de Jesús en María. ¿Cómo así que Jesús es esclavo de María? Esto es tremendo. Pero bueno, vamos con calma. A ver, por ello es mejor decir la esclavitud de Jesús en María. ¿Por qué? De Jesús que reside y reina en María, según aquella hermosa plegaria de tantas y tan excelentes almas. Oh Jesús que vives en María, ven a vivir en nosotros con tu espíritu de santidad. Prosigue en el 247. Esta manera de hablar manifiesta mejor la unión íntima. Aquí entra como a descifrar porque habla de la esclavitud de Jesús en María. Entonces, estas palabras van a ubicarnos en un escenario que tiene que ver con la íntima, indisoluble unión de los dos sagrados corazones, que es lo que San Juan Pablo II ya en los años 80, a nivel de doctrina, magisterio, sus documentos, sus escritos, sus exhortos apostólicos, etcétera, sus cartas apostólicas, nos va a hablar como la invencible alianza, traspasada, dolida alianza de los dos sagrados corazones de Jesús y de María. O sea, San Pablo va a escarbar, voy a usar esta palabra, va a escarbar todo lo que los grandes profetas, grandes místicos de la iglesia, entre ellos San Luis de Montfort, Santa Margarita de Alacoque también, y otros, Santa Teresita de Lisieux, todos estos grandes santos hablaron sobre los sagrados corazones, San Juan Eudes también, que hablaron de los dos sagrados corazones, y entonces él va a ir como trazando las líneas del entendimiento a nuestra cultura de hoy, para explicarnos que todo lo que hablaron todos aquellos grandes santos y profetas de la iglesia trababan, anunciaban, es el triunfo de Jesucristo en María y de María en Jesucristo, es decir, la alianza indestructible, invencible, irrompible que hay entre el corazón inmaculado de María y el sagrado corazón de Jesús. Entonces hablaba de la alianza triunfante de los dos, dolida y traspasada, porque eran corazones dolidos y traspasados, heridos y traspasados, ¿verdad? Aliados de Jesús y de María. Mira qué hermoso. Corazones aliados de Jesús y de María para salvarte a ti, Roger, para salvarte a ti, Yolimar, para salvarme a ti.
y salvar a todos los que hoy también nos oyen en este programa y nos oirán en el futuro, y a los que no saben también, porque ese es otro misterio. Y ya lo iremos a ver aquí más abajo cuando ustedes escuchen esto increíble que habla aquí el Espíritu Santo. Prosigo con la lectura. De esta manera, de hablar manifiesta mejor la unión íntima que hay entre Jesús y María. Ellos se hallan tan íntimamente unidos, indisoluble, que el uno está totalmente en el otro. Jesús está todo. Mira la expresión, el todo. Esto hay que verlo porque muchas veces lo vemos a 200 millas por hora, con vidrios polarizados, de noche, lloviendo y en medio de una tormenta, pues no se ve nada. Y con los ojos cerrados. Y con los ojos cerrados, exacto. No ves nada, no entiendes. Claro. Ahora, si tenemos calma a ver el sentido y profundidad de cada expresión. Dice, Jesús está todo. ¿Qué significa todo? Es decir, es la entrega total de Jesús en María, incluida la redención. Aquí hay una pista tremenda sobre esto. Porque cuando Jesús se entrega todo, no es que Jesús dice, bueno, esta parte sí, esta parte no. No, todo es todo, hermano. Alma, espíritu, divinidad, cuerpo. Todo se entregó totalmente a María, incluido su plan de redención. Lo comparte también con la Virgen. Este es un tema increíble que, por cierto, hoy ha generado algunas polémicas por ahí con algunos teólogos sobre este punto. Así es. Dice, Jesús está todo en María y María está toda en Jesús. Como recíproca respuesta es el fiat. Mira cómo la Virgen, Jesús se da todo a ella y la Virgen hace un fiat de totalidad. Exacto. La Virgen responde recíprocamente en una totalidad a la totalidad con la que Jesús también se le entrega y se le da a ella. Y ese es el fiat. Y nosotros debemos hacer lo mismo en la consagración. Exacto. Por eso que la consagración al Inmaculado Corazón no es otra cosa que el fiat de María. Es decir, es decirle sí en todo a Jesús, en la medida como también de manera total Jesús también se entregó a la Virgen María. Prosigo. O mejor, no vive ella, sino solo Jesús en ella. Antes separaríamos la luz del sol que a María de Jesús, dice San Luis de Montfort. Es más fácil, que sabemos que físicamente es imposible, pero sería, aunque físicamente, astralmente, astronómicamente es imposible, sin embargo dice, es más fácil separar el astro sol para que deje de iluminar a la Tierra, lo cual ya sabemos que físicamente eso es imposible. Exacto. Y sin embargo dice, eso es más fácil que pretender deslindar, separar, marginalizar, disminuir, alejar a Jesús de María y a María de Jesús. Por eso que cuando a nosotros nos pretenden presentar un mensaje sin María, es un evangelio o mensaje mutilado. No es el evangelio total de la salvación. Es un evangelio mutilado, trozado, partido, herido. O sea, es distinto, ¿no? Esto es muy importante tenerlo claro. Pablo, necesitamos tu mensaje en todas las vallas, en todas las autopistas, por todas partes donde cualquier hermanito separado vaya y pase por ahí y tenga esta confusión con nuestra Santa Madre. Le quitan el valor a la Madre, a nuestra Madre. Y resulta que es que a la primera a la que Jesús se revela, se manifiesta, se encarna, ama, es a su Madre. Por tanto, Jesús, Dios Padre, no cambia la forma, la manera ni el método. Así como lo usó la primera vez, lo sigue usando hoy. Exacto. Lo sigue usando hoy. Esto es importante y de hecho eso es lo que dice precisamente el numeral 1 del Tratado de la Verdadera Devoción. Pablo, te agradeceríamos que comencemos explicando nuevamente esto recalcar eso. Recalcar esto de ese primer numeral, ¿no? El primer numeral que hay en este tratado que es tan importante para que nos quede la evidencia, como está escrito acá, de por qué la Santísima Virgen es tan importante en nuestras vidas. Jesús a través de María. A ver. Bueno, precisamente veníamos tratando de dar pues unas luces sobre este punto de la importancia de María en el plan de la salvación de las almas, la importancia de la Madre en la economía de la salvación de las almas, donde el propio Jesucristo
la ha llamado y la ha escogido para que contribuya a la economía en la salvación de las almas de manera única, singular, poderosa, magnífica, como Jesús le ha pedido a su madre que contribuya, que colabore en el plan de la salvación de las almas. En ese sentido, el Espíritu Santo en ese primer numeral del tratado dice: por medio de la Santísima Virgen María vino Jesucristo. Es la natividad, eso es el Adviento, la preparación del Adviento en el que nos encontramos en este tiempo litúrgico en miras a la celebración de la Santa Natividad de nuestro Señor Jesucristo. Esto mismo que dice aquí el numeral: por medio de la Santísima Virgen María vino, nació el Redentor, vino la salvación al mundo. Y también por medio de ella debe reinar en el mundo. ¿Esto qué significa cuando dice y a través de ella, por todos los tiempos de la historia y en todos los tiempos y momentos de la historia en la iglesia, Jesucristo debe reinar no sin, con María? Esto es importante. Jesús desea reinar con su madre, no deslastrado de ella, separado de ella o sin ella, como de manera confusa, errada, desacertada lo ven los protestantes. Bravo. De esta manera vemos en cada aparición de la historia que ha venido la Santísima Virgen María, empezando desde el Pilar de Zaragoza en España, donde es esta aparición donde aún la Virgen vivía en la tierra y hace una aparición por el don de la bilocación. La Virgen se bisloca, se aparece en el Pilar en Zaragoza en España al apóstol Santiago, y desde ahí comienzan las apariciones, o se tiene registro, se comienza el registro de las santas apariciones, ¿verdad? O envíos de la Santísima Virgen a lo largo de la historia de la Iglesia y de la historia de la cristiandad y de la historia de la salvación de los hombres. Y algo importantísimo que quiero resaltar en esto, Yolimar, Roger y toda la audiencia que nos están viendo en esta hora, que en todos los mensajes, apariciones reconocidas por la Iglesia, que son más o menos unas 16, 17, no llegan a 20 apariciones reconocidas por la Iglesia, y sobre todo cuando comenzaron las apariciones contemporáneas en Rudebac, Francia, con Catalina Labouré en el año 1830, en todas estas apariciones jamás, y perdón porque elevo la voz, pero es importante acentuarlo, jamás la Santísima Virgen vino en nombre propio o vino autoenviada. Es que yo me he autoenviado y vengo en nombre propio. Nunca, jamás la Virgen vino en nombre propio. Siempre vino enviada por Cristo, en el nombre de Cristo, para pregonar de Cristo, para enseñar de Cristo, para hacer que Cristo reine en los corazones, para evangelizar sobre Cristo, para testificar sobre Cristo y entregar el mensaje de Cristo a todos los hombres en cada momento de la historia, y en especial en aquellos pueblos y momentos donde se hacía crucial, importantísimo, revelar, testificar, manifestar el mensaje de salvación de Jesucristo. Esto es muy importante en todos los mensajes. Nunca la Virgen vino a hablar de sí misma, siempre ha venido a hablar de su Hijo, a revelarnos de su Hijo. Entonces, en ese sentido, volviendo a lo que estábamos compartiendo en el numeral 246, que es sobre la encarnación, ¿verdad? Vemos lo siguiente, dice: de esta manera de hablar manifiesta mejor la unión íntima que hay entre Jesús y María. Ellos se hallan tan íntimamente unidos que el uno está totalmente en el otro. Jesús está todo en María, ya lo explicamos, y María está toda en Jesús. Eso es el totus tuo, que fue el lema pontifical o que enarboló el pontificado de Juan Pablo II, totus tuo. Y María toda en Jesús. O mejor, no vive ella, sino solo Jesús en ella. Antes separaríamos la luz del sol
que a María de Jesús. De suerte que a nuestro Señor se le puede llamar Jesús de María y a la Santísima Virgen María de Jesús. Mire qué tremendo esto. Es la alianza indisoluble, triunfante, traspasada y herida por los pecados de los hombres, ¿cómo no? Pero es la alianza indestructible, indisoluble, eterna, sempiterna, inmutable, incambiable, inderogable de los corazones de Jesús y de María. Prosigue en el numeral 248. El tiempo no me permite detenerme aquí para explicar las excelencias y grandezas del misterio de Jesús que vive y reina en María. Ahí está la encarnación. Ahí nos va dando pista de qué sucedió en la encarnación. Justamente el nacimiento, es decir, de la encarnación del Verbo. Me contentaré con decir en 2 palabras lo siguiente: que este es el primer misterio de Jesucristo, el más oculto, el de la encarnación. Mira qué tremendo esto. Pero ¿cómo así, hermano? ¿No es la Eucaristía el más oculto, el más profundo? Mire lo que dice aquí el Espíritu Santo, esto es tremendo. Que este es el misterio de Jesucristo, el más oculto, el más elevado, la encarnación de Jesús en María, la maternidad divina. Dice aquí el Espíritu Santo, que es el más oculto, el menos conocido por los teólogos en la iglesia. El más elevado también en el espíritu del misterio de Dios, y a la vez dice el menos conocido. Al punto que dice acá, que en este misterio, Jesús en el seno de María, al que por ello denominan los santos, la sala de los secretos de Dios. Mira qué tremendo. La Virgen es la sala de los secretos de Dios. ¿Qué sucedió en la encarnación? ¿Qué es la encarnación? Por tanto, deriva la maternidad divina. La sala de los secretos de Dios fue la sala misteriosa, el encuentro secreto, misterioso, entre Jesús y María por obra del Espíritu Santo, donde sucedieron cosas maravillosas, lo que ojo no vio, ni oído oyó, es lo que Dios ha preparado a los que aman, dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 1. Eso que dice San Pablo, lo que ojo no vio, ni oído oyó, es lo que sucedió en la encarnación, es lo que derivó en la maternidad divina. Por tanto, lo que ojo no vio, ni oído oyó, es lo que Dios ha preparado para los que le aman. Y prosigue, y por tanto se le denomina por los santos de la iglesia a la Virgen la sala de los secretos de Dios. Y prosigue, escogió de acuerdo con ella. Mira, aquí está, esta parte es un bombazo tremendo de luz, hermano. Mira cómo dice acá. Jesucristo el Señor, en medio de la encarnación, dice, escogió de acuerdo con María, dice, de acuerdo con ella, escogió a todos los elegidos de la historia. A ver, vamos a digerir esto más despacio, porque esto es tremendo para digerirlo y se requiere estómago espiritual, madurez espiritual para entender esto que voy a decir. Es decir, la Virgen, en el momento de la encarnación, orbitando la gloria del Espíritu Santo, encarnando a Jesús dentro de ella, Jesús la invita y le dice a la Virgen, ven, Madre amada, te llamo, te pido que junto conmigo, tú y yo, y tú y yo, yo y tú y yo, los dos, elijamos, yo te lo pido, yo Jesucristo, segunda divina persona, la Santísima Trinidad, por el envío del Padre y en la gloria del Espíritu Santo, te pido, Madre, que junto conmigo elijas, junto conmigo, a todos los que se habrán de salvar en cada momento de la historia, con nombre, con apellido, con huella dactilar, con código genético, de cada uno de todos los que se habrán de salvar en cada momento de la historia. Ahí estaba el nombre de Roger, ahí estaba el nombre de Yolimar, ahí estaba el nombre de todos los que hoy nos están viendo. Fueron elegidos junto con la Madre. Jesús le da ese grado de predilección, ese placer, se lo da a la Madre, se lo concede a la Madre,
y le pide a la madre en la encarnación: ven, madre, quiero que junto conmigo me ayudes a salvar a la humanidad, me Ah, ayudes a redimir a la humanidad. No que yo no lo pueda hacer solo, puedo hacerlo solo, pero en mi grandeza, en mi humilde grandeza, te pido que me ayudes, wow. no necesitándolo, porque me basto a mí mismo, porque soy Dios, pero como soy toda humildad, y aquí triunfa la humildad, y como tú te humillaste hasta el fondo de la nada, yo te exalto también a lo más sumo, Uh, porque recordemos que Jesús dice: todo aquel que se humille Será 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 exaltado. 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 Por tanto, Jesús tiene que cumplir su palabra, hermano. Jesucristo tiene que cumplir su palabra. Y entonces Jesús dice: por tanto, tú eres la más humilde de las criaturas, porque yo soy Dios, tú eres criatura. Por tanto, tú eres la más humilde de todas las criaturas. Yo te exalto, porque la palabra de mi Padre dice que todo el que se humille, y tú te has humillado más que todas las criaturas, más que todos los ángeles del cielo. Tú te has humillado, eres la que más se ha humillado. Por tanto, yo te exalto también uh, a lo más sumo y a Me lo dan más ganas de ser elevado. como María. Ya la quiero imitar. Voy a salir de aquí renovada. Entonces, así, Jesús de esta forma despeja un camino interesantísimo en el tema de la redención. Cómo invita a la Virgen a corregir junto con él. Él es el Redentor. Eso no se pone en duda. El único autor y consumador de la salvación, Redentor del mundo, es Jesucristo. Pero Jesús le pide a ella en la encarnación que colabore con la redención, que se haga colaboradora de la redención. Y le dice: elige conmigo, yo contigo y tú conmigo, a todos los que se habrán de salvar en cada instante y momento de la historia, hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Elige conmigo, madre, escoge conmigo, te doy el permiso, te lo pido de corazón a corazón. Es la petición, es la unión de corazón a corazón, donde Jesús le pide a su madre en la encarnación que contribuya gloriosamente en este plan de la economía de la salvación de las almas. Qué, Y prosigue el tratado. qué hermoso dato este que nos estás comentando. Y te voy a interrumpir porque así no los pediste al principio. Porque de verdad que Exacto. no provoca interrumpir, porque yo estoy embelesado con toda esta información. Sí. Y sé que nos vas a hablar un poquito más del tratado, pero me llama mucho la atención todo esto que estás diciendo, porque bueno, trae a discusión lo que está ahora en todo el mundo El tema. católico, a hablar si va a ser designado el nuevo dogma, ¿no? De la Exacto. El corredentora quinto dogma. del Que mundo. no lo es, que actualmente no lo es. Que actualmente no lo es todavía, no está nombrado como tal. Está siendo estudiado, sí. Correcto. Entonces, pero sí hay una pregunta que me llega también, que sé que se ha preguntado mucha gente, y sobre todo los separados, es si la Virgen María estaba al tanto del plan, ¿no? O se le fue Exacto. revelando poco a poco según los años. O sea, ella dijo Hay- que sí por ah, conveniencia, o cómo es la cosa. o hay algo escrito sobre esto, hay algo que tú conozcas sobre esto. Si la Virgen desde el principio que dice sí, acepto, ven, hágase en mí tu palabra, seré tu esclava, ¿ya sabía el plan completo? ¿Se le fue revelado completo? ¿O fue parcialmente yéndose revelando a partir de los años, ¿no?, de vida de Jesús? Bueno, hay dos visiones. Una, la María protestante, y otra, la María de la revelación católica. Ok. La pregunta es cuál seguimos. Porque si seguimos la María protestante, entonces es la María que sabe lavar, sabe limpiar, sabe barrer la casa, sabe ir a lavar la ropa al río. Y esa María humana, humanizada, desdivinizada, o apartada de la divinidad de Cristo y meramente humanizada, con una mujer con coraje, con fuerza, que sabe trapear, que sabe limpiar, que sabe planchar, que sabe cocinar, y que hay esas virtudes, que no digo que no haya una virtud, no estoy diciendo que no haya virtuosidad en servir, porque entonces la visión protestante solo resalta es a esa María que tiene esas cualidades humanas, pero la madre está mucho más allá en la visión católica y en la revelación católica. Y la respuesta a lo que tú preguntas se encuentra ahí mismo en el relato secuencial que vamos a ver en el capítulo 1, verso 30 del Evangelio de Lucas, que es donde se da la anunciación,
donde se da la encarnación, donde se anuncia el salve, la salutación angélica, se crea, se estructura, se constituye el Santo Rosario, porque fíjate qué interesante, voy a hacer una pregunta y aquí pues obviamente ustedes dos pueden responderme. Voy a preguntar rápidamente así. ¿El Padre reza el rosario? Esa es una pregunta. La otra, ¿el Espíritu Santo reza el rosario? Entonces, más allá de opiniones personales, vamos al texto bíblico. Vamos a remitirnos a la palabra. Cuando entramos en el capítulo 1 de Lucas, verso 30 y siguientes, vemos, dice, y en aquellos días Dios Padre envió al arcángel Gabriel. Por tanto, ¿quién envió al arcángel Gabriel? Dios Padre. Dios Padre. No iba en nombre propio ni con un mensaje propio. Llevaba el mensaje de ¿quién? De Dios Padre. Llevaba la palabra de ¿quién? De Dios Padre. Que además es importante decir que cuando en el libro de Isaías dice, mi palabra sale de mi boca y va a cumplir el propósito para el cual ha sido enviada y no regresará vacía. Dime tú, ¿en qué momento de los evangelios vemos que se cumple al dedillo? Perfectamente se cumple esa palabra de Isaías o esa profecía de Isaías. Precisamente, la palabra del Padre salió de su boca y fue entregada a Gabriel Arcángel. Gabriel Arcángel la entregó a la Virgen María y no regresó vacía, regresó con un fiat de respuesta. O sea que esa palabra que da Isaías, el profeta Isaías, se refiere al momento de la anunciación y del fiat. Isaías estaba hablando de la anunciación y del fiat que vendría siglos más adelante. Interesantísimo este tema. Hermoso. Por tanto, cuando le dice el arcángel Gabriel a la Virgen María, Dios te salve María, llena eres de gracia. Muy bien. Le dice estas palabras, salve caritomene, ¿no? En griego koiné, que significa toda llena de gracia y jamás perderás la gracia. Que de hecho la expresión salve caritomene solo se dice en ese momento en la escritura. Desde el Génesis del Apocalipsis, solo una vez en toda la Biblia, en todo el texto bíblico, Antiguo y Nuevo Testamento, se pronuncia y se escribe una sola vez esa expresión, y es cuando el arcángel Gabriel, en griego koiné, saluda a la Santísima Virgen. Significa que nunca perdería la gracia, jamás se derrumbaría de la gracia, nunca perdería la gracia o dejaría de tener la gracia. ¿Qué significa eso? Inmaculada. Salve caritomene apunta a la condición inmaculada que ya tenía la Virgen María desde el momento de la concepción a través pues, de San Joaquín y Santa Ana. Visto así, entonces, la palabra que el arcángel Gabriel le entrega a la Virgen no es la de Gabriel. ¿Es la de quién? La de Dios Padre. Por tanto, ¿qué le dice Dios Padre a través de Gabriel? ¿Qué le dice Dios Padre a la Virgen? Dios te salve María, llena eres de gracia. Entonces la pregunta es, ¿reza el rosario el Padre? La Biblia dice que lo rezó. Vamos a otra con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, y Santa Isabel, llena del Espíritu Santo, se llenó del Espíritu Santo, y toda llena del Espíritu Santo, ¿qué le dice a la Virgen? Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Correcto. Wow. ¿Eso lo dijo Santa Isabel o lo dijo el Espíritu Santo? No, lo dijo el Espíritu Santo, porque Santa Isabel fue el medio nada más. Por tanto, la palabra la entrega ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ¿reza el Espíritu Santo el rosario? Pues reza el Espíritu Santo también el rosario. Interesantísimo esto. Ahora tenemos el tercer momento, en el medio, a la segunda divina persona. Bueno, ¿y Jesús dónde queda? Porque ahí no hay ningún momento donde Jesús diga, Dios te salve María, llena eres de gracia. Ya va, tranquilo, no se me angustie hermano, que ahí le voy con la Biblia. Mire, el capítulo 5, verso 19 del Evangelio de Juan, dice que dice lo siguiente: y todo lo que Jesús oye decir al Padre es lo que Jesús dice, y todo lo que Jesús ve hacer al Padre es lo que
Jesucristo hace en estas palabras: todo lo que yo oigo decir al Padre es lo que yo digo, y todo lo que yo veo hacer al Padre es lo que yo hago. Entonces la pregunta es, ¿qué fue lo que Jesús le oyó decir al Padre a través de Gabriel a la Virgen? ¿Qué fue lo que Jesús le oyó al Espíritu Santo a través de Isabel decírselo a la Virgen? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Eso fue lo que Jesús escuchó. Y Jesús dice, todo lo que el Padre dice es lo que yo digo. Y si el Padre dijo eso, yo también lo digo. Y el Padre alabó y exaltó a la Virgen. Por tanto, yo también, si el Padre lo hace, yo también lo hago. Wow. Entonces, a la luz de la palabra, vemos que tanto el Padre, como el el Hijo Hijo y el Espíritu Santo también rezan el Santo Rosario. Ahora, a la pregunta en cuestión, inciso, voy. En el Magnificat, en el capítulo 1, verso 42 y siguientes, que se encuentra la oración del Magnificat, porque tú me preguntabas, hermano, ¿algún texto bíblico que valide que la Virgen efectivamente sabía el plan o en efecto era una neófita que fue aprendiendo, conociendo en la medida que se iba desarrollando la trama de la salvación? Entonces, ahí en el Magnificat vamos a recordarlo. A ver, un poquito aquí de examen de Mariología, Yolimar. ¿Cómo dice el Magnificat? ¿Sí te acuerdas la oración del Magnificat? ¿Me la puedes recordar? Es que nos queda poco tiempecito. Mira, sí, vamos a hacerlo, a cerrar contigo con el Magnífica, nos lo comentas, por favor. Ya nos queda muy poquito tiempo, pero te queremos comprometer para otro episodio, porque esto hay que continuarlo. Esto está demasiado interesante. Sí. Y además quiero felicitarte por esa pasión con la que hablas con las cosas del Señor, y me encanta. No debes pedir disculpas por esa alzada de voz, sino que de verdad sigue haciéndolo así, porque es una forma muy importante con la que debemos recalcar nuestra fe y nuestro amor a la Santísima Virgen y a nuestra fe. Terminamos con el Magnífica ver y nos explicar brevemente para cerrar el programa. Hay un verso que dice, mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su esclava, de su sierva. Desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Mira cómo dice, me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque, ¿te acuerdas lo que dice? Sí. Porque el Todopoderoso ha hecho grandes cosas en mí. Entonces la pregunta es, ¿María sabía o no sabía? Yo voto porque sabía. Siempre he votado porque la Biblia sabía. lo dice. La Biblia lo dice. Imagínate tú, siempre discreta. Creo que esa es una característica que deben aprobar todas las mujeres, la discreción de María. Ella era discreta y guardó silencio. De hecho, San Luis habla sobre eso. Amén. Que ella lo guardaba todo en su corazón, como dice la Escritura, correcto. Bravo. Y San Luis dice que la Virgen se le presentaron los apóstoles y le dijeron, madre, queremos que escribas de Jesús el Evangelio según María. Y María le dijo, no puedo hacerlo, porque si yo lo hago, y María Jesús de Ágreda, en Ciudad Mística de Dios, habla de esto también. Total. Si yo lo hago, se corre el riesgo de que los hombres se aficionen imperfectamente en mi persona, desviando la mirada de mi Hijo. Por tanto, es necesario que la Iglesia experimente los tiempos de la madurez. Y va a llegar un momento más adelante donde sí, la Iglesia tendrá ya la madurez y los tiempos serán maduros para que se hable y se enseñe de mí, como en este momento, ahorita al principio, no se puede hacer. Esto lo enseñó y lo reveló en el numeral 49 del tratado, y también lo enseña María Jesús de Ágreda, habla sobre esto. O sea, que la Virgen guardó silencio, porque no era el tiempo, no era el momento. Pero ese tiempo ya no valen los motivos por los cuales el Espíritu Santo silenció a la Virgen. Hoy ya no vale, dice así textualmente en el numeral 49 del tratado. Ahora ha llegado el tiempo, porque Dios Padre quiere manifestar, como nunca antes en la Iglesia, a la Santísima Virgen María. Amén. Para que de esa forma María reine ancho, burbujeante, así fogante, fuego, Amén. burbujeante. Qué hermosa esa pasión, así, Pablo. Qué hermosa. Burbujea, así, burbujea como un manantial de aguas Amén. vivas que sale del corazón. La Virgen, para que entonces el Espíritu Santo pueda venir a formar a Jesucristo en los corazones. Numeral 36 del tratado. El Amén. Espíritu Santo anda revoloteando, dando vueltas, buscando dónde entrar. Pero donde haya María,
entra con fuerza, con poder pentecostal, mire, de Pentecostés, entra con poder dinámico, transformante pentecostal en el corazón de los hombres y forma como en ningún otro momento ni espacio de la historia del universo puede ser formado Jesucristo, sino cuando María está previamente formada en los corazones. De verdad, o sea, yo espero que nos prometas guardar, Estamos así como que, Pablo, no. guardar toda esta pasión para nuestro próximo encuentro, porque esto tiene que continuar. Prométenos que vas a estar allí para seguir respondiendo estas preguntas y que venga todo el fuego del Espíritu Santo sobre ti para que traigas toda esta información y esta sabiduría tan hermosa sobre la Santísima Virgen María, que es nuestra reina, nuestra madre, y es la que nos va a llevar de la mano de Jesús. Amén. Te despides, Muchas Pablo. gracias, Pablito. Te despide de la audiencia. Tenía el furor del Espíritu Santo. Sí, sí. Nos disculpas por los tiempos, pero ya volvemos próximamente contigo. Dios te bendiga Listo. enormemente y aquí te esperamos. Y esto fue FTA de Por ahí voy a Podcast. estar en Miami el año que viene. Vamos a ver si logramos vernos. Voy a estar en Miami. Sí, nos deja Bien, saber y vamos está a aquí ver con qué- nosotros. Allí nos contactamos. Ahí nos podemos. Seguro que sí. Dios te bendiga. Esto fue FTA de Podcast con nosotros aquí en María Visión. Amén. Gracias. Nos seguimos viendo. Hasta la Bye. próxima.